Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy, en viernes de Viviendo en Alemania, vamos a tener un tema que no es sobre Alemania, pero me parece que es muy importante traerles el update de lo que ha sucedido y ya me han preguntado en mis redes sociales y también aquí en comentarios que si yo no iba a comentar sobre eso y por supuesto que sí. Y es sobre lo más reciente sobre el caso de Emely Peguero, como vieron en el título, así que vamos a entrar enseguida con el tema. Ya ustedes saben, mis amores, lo que ha sucedido con este caso, las personas que lo han seguido de cerca. Las personas que no saben absolutamente nada sobre el caso de Emely Peguero, pues es bueno entonces que vean videos míos previos sobre este mismo caso, donde se hicieron varios análisis sobre esta situación, para que más o menos estén enterados, ¿ok? Bien. Sabemos entonces que lo último que sucedió fue que se dio la condena para Marlon Martínez, que fue la persona que asesinó a Emely, según todas las experticias, y a su madre como cómplice y también por el delito de ocultamiento de cadáver. Ahora bien, ustedes saben, mis amores, que después que una sentencia es dada, ya no solamente en República Dominicana, donde este caso ocurrió, y las leyes dominicanas, sino además también, me parece que en casi todo el mundo es igual, que las personas tienen derecho, todo acusado tiene derecho a una apelación, ¿ok? Eso es un derecho civil que le corresponde a toda persona que esté acusada del crimen que sea. En este caso, pues por supuesto, no es la excepción. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que se han dado la apelación de lugar de los acusados. Y bueno, recientemente entonces, esta misma semana, en la apelación se ha rectificado los 30 años de prisión, que es la pena máxima que existe en República Dominicana para cualquier tipo de crímenes. Se le ha rectificado a Marlon Martínez por haber sido el causante de la muerte de Emely Peguero. Sin embargo, a su madre, Marlene Martínez, se le había dado solamente 5 años de prisión por el delito de complicidad y ocultamiento de cadáver. Recordemos entonces que el delito de Marlene Martínez, como la madre de Marlon, fue apoyarlo en o intentando ocultar el crimen que él había cometido al ella enterarse de lo sucedido. Además también, después de ella enterarse de lo sucedido, mandó a recoger el cadáver donde él lo había depositado después de haber asesinado a Emely, y lo ocultó en una finca de su propiedad. Entonces, esos son los delitos por los cuales su madre había sido acusada. Por ese delito, entonces, se le dictó 5 años de prisión a Marlene Martínez, que por supuesto fue algo que para muchas personas fue injusto, dado el hecho de que la persona, por ejemplo, que es encargada de ocultar un cadáver, de ocultar un crimen como tal, o por lo menos intentar hacerlo, porque al final, gracias a Dios, no se le dio el plan que ella tenía planeado, lo que ella tenía pensado, que era en realidad ocultar el cadáver, deshacerse del cadáver y que este crimen nunca tuviese ninguna solución, porque si no hay cuerpo, podían dar como desaparecida durante toda la vida a Emely, que fue la idea que ellos tenían en un principio. Gracias a Dios, mis amores, a que este caso se dio tan famoso en las redes sociales en República Dominicana y luego internacionalmente, fue que se logró apresar tanto a Marlon como a Marlene por este caso. De no haber sido así, mis amores, honestamente yo les voy a ser sincera sobre mi análisis personal de esta situación, Marlene Martínez hubiese salido con la suya, con lo que ella quería hacer, que era dar a Emely Peguero como desaparecida, y fue lo que inicialmente intentaron hacer desde un principio. Dieron una rueda de prensa, dijeron que no sabía dónde ella estaba, Marlon dijo que la había dejado a mitad de camino porque él fue que la recogió a su casa, para las personas que no sepan eso. Entonces, cuando regresó a la casa de la madre de Emely, que ella le preguntó dónde está mi hija, lo único que le dijo fue que no sabía porque él la había dejado en el camino, y ella le dijo a él que lo dejara en el camino. Fue la idea que ellos tenían desde un principio, darla como desaparecida, como que ella se había fugado y nunca iba a aparecer. Era la idea que tenían. Pero como este caso se dio desde el primer día tan mediático, al segundo día de la desaparición de Emely, ya su caso estaba en todas las redes sociales en República Dominicana y en la prensa nacional de televisión y de radio. Entonces se hizo mucha presión, y por esa razón fue que Marlene al final, con tanta presión, tuvo que decir la verdad, tuvo que decir que ya tenía el cadáver, tuvo que decir dónde estaba, etcétera, etcétera. Entonces, visto lo visto entonces, de ser un caso tan cruel, tan barbárico, que asesinaron a esta chica estando embarazada por el único delito de haber estado embarazada de una persona o del hijo de una persona tan importante como es Marlene Martínez. Para quien no sabe entonces, mis amores, Marlene Martínez era una política muy importante en República Dominicana. Además de eso, era directora de pasaportes en el momento en que ocurre esto. Aparte de todo eso, también era una persona con mucho dinero, muchas influencias, no solamente políticas, sino también de otro tipo. Además de haber sido también una persona muy temida en la ciudad de San Francisco de Macorís, de donde ella era diputada.
Y la cuestión es que estamos hablando de personas con mucho dinero, con personas no solamente con dinero, sino también con poder. Y además personas que, según lo que se supo después de todo esto haber salido a la luz, ella además de todo esto estaba ligada a una red de tráfico de personas hacia Europa. Como ella era directora de pasaporte, pues para ella era muy fácil crear visas para personas que querían irse para Europa o cualquier otro país. Cobraba por eso y pues tenía como que un negocito extra. Ahora bien, por esta razón a ella nunca se le ha acusado, nunca se le ha enjuiciado, ni mucho menos. Son simples rumores, pero como en el caso solamente se concentraron en la muerte de Emily, pues por esto que le estoy diciendo, a Marlene Martínez jamás se le ha acusado ni nunca se le ha hecho un juicio. Que no estaría de más que en un futuro, por ejemplo, ya que se ha salido prácticamente, si se quiere, limpia de esta situación, pues que la justicia entonces por ese otro lado pueda entonces hacer su labor, ya que con este caso no fue posible. No fue posible porque esta semana en la apelación entonces a ella se le ha reducido la pena a 2 años de prisión, 2 años y medio específicamente más o menos de prisión solamente por este caso. ¿Y por qué? Desde un principio se estuvo diciendo, la misma abogada de Marlene Martínez, que es una persona muy capacitada, a pesar de ser una persona muy odiada en República Dominicana, pero hay que decir, y yo misma como profesional también, en el terreno de las leyes, reconozco que ella es muy buena profesional y está muy al tanto y sabe mucho de qué es lo actual, lo vigente, etcétera, etcétera. Ella dijo desde un principio que la pena para ocultamiento de cadáver y complicidad en un caso como este en República Dominicana, según el nuevo Código Procesal Civil que tenemos en República Dominicana vigente actualmente, son solamente 2 años de prisión. Y es así. Es algo molesto, es algo que indigna, es algo que si usted me pregunta moralmente hablando, ya no hablando legalmente, es algo que molesta, es algo indignante. Sí, lo es, pero las leyes son las leyes. Y si en el Código Procesal Penal de cada país no estipula que esto sea un delito mayor, pues entonces no se le puede dar una pena mayor a lo que el Código Civil establece. Es así, esa es la norma. Entonces, a pesar de que la norma dice que 2 años de prisión son lo estipulado para complicidad en un caso como este, dado que a Marlene solamente se le pudo comprobar complicidad después del hecho cometido. O sea, ella se entera de que de que Emily estaba muerta y de que su hijo había sido responsable ya después que Emily estaba muerta, porque ella tenía una coartada muy fuerte, y era que en ese preciso momento, en el día que Emily muere y que Marlon la fue a buscar a su casa, etcétera, etcétera, Marlene estaba con la abuela de Emily en el consulado buscándole una visa. Luego incluso de ella estar con la misma abuela de la Obsisa en el consulado en Santo Domingo en ese preciso momento, después de eso ella dio una rueda de prensa, ella estuvo presente en una rueda de prensa de su partido político. Así que era muy confirmable que ella en este momento no estaba en San Francisco de Macorís o en Cenoví, de donde era originaria Emily y donde ocurrieron los hechos. Entonces, ¿visto lo visto? Aunque ella hubiese, lo que el abogado José Opperman y también, los abogados de la OEA Emily Peguero, querían comprobar, era que ella había sido la persona que había planificado todo esto y que había inducido a su hijo a que cometiera este delito. Pero, claro, eso es, ¿cómo les explico? Eso son suposiciones que legalmente hablando no tienen ninguna validez, porque usted no puede comprobar a ciencia cierta que en realidad Marlon Martínez fue inducido por su madre o quizás obligado por ella a cometer este delito. De todas maneras, de igual forma, en la ley dominicana, aunque ella le hubiese dicho a su hijo, haz esto o lo otro, cosa que nunca fue comprobable, lo único que hasta el momento sí fue comprobable fue que por una de los testigos una empleada del servicio doméstico de Marlene Martínez, que dio sus declaraciones y dijo que días previos, cuando se supo que Emily estaba embarazada, Marlene Martínez montó en cólera y no podía creer que su adorado hijo, lo más bello que ella tenía, su orgullo, por así decirlo, un niño que incluso era una persona también es una persona muy inteligente. De hecho, él había ganado una media beca para estudiar en Harvard, en Estados Unidos. Él nació en Estados Unidos también. Entonces, era una persona muy inteligente, una persona con muy buen futuro, hijo de una política rica, una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes se pueden imaginar el narcisismo que tenía Marlene Martínez y lo que ella pretendía o quería para su hijo.
Emily Peguero era una chica de pueblo, una niña humilde, era la hija de la costurera del pueblo, era una chica que además también había servido como servicio doméstico en la casa de de Marlene Martínez, etcétera, etcétera, por lo que para Marlene no era la persona en lo más mínimo indicada para tener a su nieto. Entonces, de ahí entonces ya podemos entender que este tipo de personas y ponernos entonces en contexto de por qué razón entonces ella no aceptaba la relación de su hijo y ella, y muchísimo menos aceptar que ella estuviera embarazada. Sin embargo, Emily tenía 15 años, 16 en el momento en que muere, y era algo que en realidad, como al ser menor de edad y su hijo ya tenía 19, o sea, él era recientemente se había convertido en mayor de edad al momento de ocurrir esto. Legalmente hablando, Emily podía denunciar a Marlon y él podía ir preso por esto, porque tener relaciones sexuales con un menor de edad, tanto en República Dominicana como en casi todos los países del mundo, es ilegal y está prohibido. Y más que comprobable que estaba embarazada. Entonces, eran muchas las razones. O sea, muchas personas hoy se preguntan hoy en día, cónchale, ¿pero por qué sucedió esto? ¿Por un embarazo? Sí, por un embarazo. Básicamente eso fue todo. Ese fue el error que cometió Emily. Primero, meterse con una persona como él, como Marlon, o sea, el hijo un hijito de papi y mami que estaba acostumbrado a salirse con la suya como diera lugar. Y segundo, con una persona como Marlene, que es una persona, como les dije, peligrosa, temida en el pueblo donde ellos viven, una persona que incluso después de declaraciones que se dieron de muchas personas cercanas a la situación, dijeron que Marlene Martínez era una persona de cuidado, era una mujer que se creía hombre, decían, o sea, era una persona muy aguerrida, muy fuerte. De hecho, incluso en todo el proceso civil, en todo el juicio, se vio, fue evidente cuando ella, por ejemplo, intentaba defenderse o le daban la palabra, la forma tan arrogante, tan abusiva que ella hablaba. En ningún momento ella mostró realmente arrepentimiento por lo que había sucedido. Ella todo el tiempo se ha justificado en que ella hizo lo que hizo porque quería proteger a su hijo y que toda madre haría lo mismo. Es lo único que ella ha dicho hasta el momento. Entonces, eso le quiso decir al público en general y a todas las personas que estuvieron pendientes de este caso, que en realidad ella era una persona de temer. Segundo, era una persona capaz de eso y más. No tiene el más mínimo sentimiento ni remordimiento por un hecho tal. Y era muy capaz entonces de ella, sabiendo entonces cómo es haber inducido a su hijo o presionado de alguna manera para que su hijo resolviera eso rápido. Lo que sí se supo, como dijo entonces la empleada, que Marlene le dijo a su hijo, resuelve esto rápido. Y la chica ya tenía 6 meses de embarazo, entonces la manera rápida de resolverlo estaba difícil. ¿Cómo lo hizo? Induciéndole a un aborto, practicándole un aborto él mismo, dándole algo a tomar, por ejemplo, momentos previos. Es lo que se intuye, porque según la autopsia no fue muy determinante a final de cuentas. Se sabe que ella tenía perforación de útero por dentro y por fuera con un objeto punzante. Además también que la causa de muerte fue un golpe contuso en la cabeza que le abrió el cráneo. Según lo que Marlon dijo en un momento fue que ellos estaban discutiendo, Emily se cayó hacia atrás, se dio con la mesa y así fue como ella se hizo ese golpe. Pero comprobable, por ejemplo, con qué fue que ella se dio ese golpe, no se supo nunca, porque nunca apareció arma homicida, nunca se dio una declaración de Marlon Martínez, aunque ustedes puedan encontrar videos, por ejemplo, aquí en YouTube. Marlon declara todas sus mentiras, son títulos falsos, porque él jamás ha declarado. Incluso durante el juicio jamás tomó la palabra, decidió no declarar y lo hizo específicamente a consejos de sus abogados, sabiendo que si no hay una declaración, si no hay un arma homicida, si no hay ningún testigo, porque solamente estaban Emily y Marlon dentro de ese departamento, y hay una cámara afuera en la entrada del edificio donde se ve que él llega con su carro y entra y llega con Marlene. Posterior, él saca un saco del baúl de su carro y entra con Emily a ese edificio. Ese edificio en realidad él no vivía ahí, era propiedad de su mamá, pero ellos no vivían ahí, pero él tenía la llave extrañamente. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales los abogados de Emily Peguero querían o buscaban que Marlene tuviera una pena máxima como complicidad antes del crimen o planeación del crimen como tal, porque ¿quién le dio la llave a Marlon Martínez para él poder ir a ese departamento? ¿Cómo sabía él, por ejemplo, o cómo podía ir a entrar al departamento siendo un jovencito menor de edad, etcétera, etcétera? Que normalmente pues los padres no le damos, por ejemplo, acceso sin control a nuestros hijos a propiedades que nosotros tengamos en ninguna parte. Ahora bien, todo eso es subjetivo. Son suposiciones. Ni Marlene Martínez jamás ha dicho
que ella sabía o no sabía que él iba a estar ahí. Tampoco ella nunca dijo que él le robó la llave y que ella no tenía conocimiento de eso. Tampoco Marlon nunca lo ha dicho. Entonces todo eso quedó en el aire. No se pudo comprobar en realidad. Lo único que se sabe fue lo que sucedió antes de Emily morir, porque estaba en su casa, Marlon la fue a recoger y la madre de Emily le dio permiso para que fuera con él porque iban para el médico a buscar una sonografía en esa misma semana, que era cuando todos se habían enterado de que Emily estaba embarazada. O sea, se enteran que ella está embarazada el domingo y estos hechos ocurren viernes. O sea, fue algo muy rápido. Entonces, se sabe que él la fue a buscar, se sabe que ella salió de su casa con él en perfecto estado de salud. Se sabe entonces que en el camino no se sabe qué sucedió, si ellos en realidad fueron a alguna clínica o no fueron, no se sabe. Y tampoco se sabe cuál fue la razón o el motivo por la que en vez de ir a la clínica donde él supuestamente iba a ir con ella, se van a ese departamento que era propiedad de la madre de Marlon. ¿Por qué? Nunca se sabe. Las únicas dos personas que estaban presentes tanto en el carro como en el departamento siempre fueron Marlon y Emily está muerta. Marlon jamás ha dicho qué pasó, nunca ha declarado y bueno. Entonces, a Marlon de todas maneras, por estar presente y ser la única persona que estuvo con Emily todo el tiempo, se le rectificaron de nuevo en esta apelación 30 años de prisión, que es la pena máxima, como ya les dije. Bien, en el caso de Marlon Martínez se le había dado 5 años por presión mediática, pero la norma, la ley dice que solamente son 2 años de prisión para una persona complicidad de un crimen, de un asesinato posterior al asesinato. Eso significa que ayuda a la persona a escapar o ayuda a la persona a esconderse o tú ayudas a una persona, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tú no estuviste presente en el momento en que esa persona asesinó al otro. Tampoco tuviste presente, por ejemplo, y si es en el caso, por ejemplo, de un delito, un robo de un banco, un robo de lo que sea, si tú no estás presente en el robo del banco, a ti no te pueden acusar de complicidad en la comisión del acto, sino a posterior como ayuda a la persona, ya sea a escapar, ya sea a ocultar el botín o el cadáver en este caso, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que la pena es completamente diferente a que tú estuvieses presente en el momento que asesinaron a esa persona o que esa persona robó el banco o que esa persona cometió el hecho como tal. Porque eso significaría que tú estuviste presente y no hiciste nada para evitarlo. Entonces, para que entiendan más o menos cómo funciona la ley. Entonces, como nada pudo ser comprobable antes de cometer el hecho, como también fue comprobable que Marlon Martínez no estuvo presente ni siquiera en la ciudad en ese momento, ya sea porque ella lo planificara, salir para que él hiciera eso, o ya fuera porque realmente él lo hizo sin decírselo a su mamá, eso jamás se va a saber porque ninguno de los dos jamás ha declarado, y dudo que lo hagan. Y en ese caso entonces se ha rectificado en la apelación que Marlon solamente se le puede aplicar la pena de 2 años que estipula la ley por ocultamiento de no, por complicidad en un hecho después de cometido, porque agárrense y sorpréndanse que en la ley dominicana no está estipulado que ocultamiento de cadáver sea un delito, por lo que no hay ninguna pena con prisión por esta causa. ¿Increíble? Sí, pero es así. De todas maneras, sabemos que, bueno, yo como dominicana en el extranjero y como todo dominicano creo que opino lo mismo, las leyes dominicanas tienen que ser renovadas de nuevo. Me parece que yo tengo más o menos unos 14 años viviendo aquí en Alemania. Antes de yo venir a vivir aquí, se había hecho una reforma, me parece que 1 o 2 años antes del Código Procesal Penal dominicano, pero me parece que ha quedado demasiado corta esa renovación y hay que hacer una renovación otra vez porque hay demasiadas cosas que no están a la par con el tiempo que vivimos. O sea, es una ley muy arcaica, muy pasada de moda, muy anticuada. Por ejemplo, teniendo en cuenta incluso que la pena máxima en República Dominicana son solamente hasta 30 años y eso significa además también que teniendo en cuenta que si una persona tiene buena conducta se le puede reducir una pena hasta la mitad incluso de lo impuesto. Ejemplo, si a Marlon le pusieron 30 años de prisión, es muy probable que con muy buena conducta y con otras atenuantes, por ejemplo, que sea que él estudie dentro de la cárcel, ya sea que él haga esto, lo otro, en fin, muchas atenuantes que él puede tener, se le puede reducir la pena a solamente 15 años. Tal cual. En el caso de Marlon Martínez, pues exactamente lo mismo. A ella se le pusieron 5 años para empezar, pero con 2 años y medio, por ejemplo, con buena conducta, ella también podía cumplir solamente la mitad de su condena en prisión y el resto, por ejemplo, en libertad condicional. Así es. Indignante, lo es, pero así es. Esa es la ley, es lo justo. Si yo hubiese sido abogada de Marlon, hubiese también pedido lo mismo porque es lo que dice la ley. Y lamentablemente en este caso nos damos cuenta que
Primero, hay muchas cosas que tener en cuenta. Primero, lamentablemente la ley dominicana está muy anticuada, muy arcaica y hay que cambiar muchísimas cosas. Segundo, desde el punto incluso no solamente de que las leyes, de que las penas son muy mínimas, sino además también en la aplicación de la misma. En eso está claro. O sea, no es lo mismo la aplicación de la ley para una persona rica, millonaria con poder, que para una persona pobre. No es lo mismo. Lo sabemos, en eso estamos claros. Pero ya eso es una cuestión social. Ya no es tanto del Código Civil, porque el Código Civil en ese caso no dice, bueno, a los ricos se le pone esto, a los pobres se le pone esta. No lo dice, pero ya eso es una cuestión social. Que ya eso no es una cuestión de renovación del código, sino de una renovación de la sociedad como tal. Y cómo funciona el sistema policial interno. Y eso son otras cosas. Esos son otros 500, como dicen. Pero bueno, de todas maneras, ese código hay que cambiarlo, porque no es posible que una persona pueda matar a otra y se le dé solamente 30 años, si acaso, como máximo, y a los 30 años, o como les dije, después de salir a la mitad del tiempo. Entonces nada, usted simplemente paga 15 años de su vida y el otro nada. O sea, ya no vive, ya no puede hacer nada. Entonces, ya esto le está queriendo decir quizás al público, mira, no te dejes matar, mátalo tú, que si lo matas tú primero, nada más vas 15 años preso. Entonces, por lo menos estás vivo, ¿no? Entonces, es una muy mala señal al pueblo lo que se le envía con este tipo de casos. Segundo, entonces, mis amores. En el caso, por ejemplo, de las multas, también son irrisorias, o sea, son de risa prácticamente, que hay multas que van entre un par de miles hasta cientos, por ejemplo, de pesos solamente, cuando un euro, para que ustedes tengan una idea, son 50 pesos dominicanos. Entonces, si tú me dices que una multa de 1.000 pesos, por ejemplo, me parece que son 20 euros al cambio, por un delito X, o sea, eso es de risa, pero realmente es así. De hecho, incluso cuando yo estaba en la universidad, habían, en ese tiempo todavía, cuando yo comencé a estudiar en la universidad, no estaba ninguna renovación del código. Se hizo durante yo estaba en la universidad y en mis inicios, cuando yo llegué a leer ciertas multas que se daban a ciertos casos, por ejemplo, leyes de tránsito, por ejemplo, que está súper atrasado, ahí habían multas de 1 peso. Sí. Manejar sin licencia, 1 peso. Y uno se quedaba así, pero claro, es así, porque eso decía la ley en ese tiempo. Estamos hablando, por supuesto, de hace 20 años, pero les estoy diciendo que hace 20 años el Código Procesal Penal Dominicano tenía penas de 1 peso. Eso. Bien, entonces, mis amores, esto es todo por este caso. Me parece que ya no tiene más apelaciones, creo, no estoy del todo seguro, pero eso es así. Marlene Martínez va a salir en el mes de agosto, en unos 3 meses. Ella la detuvieron en el mes de agosto del 2017, cuando se supo de este caso. Al 2018 tenía 1 año, ahora al 2019 va a tener entonces 2 años. Y es lo que se le ha puesto a ella para poder salir entonces de prisión, reduciéndole también su pena inicial. Lamentablemente eso es así. No hay mucho más que hacer ni decir. Ella supo hacer sus cosas muy bien. Si es cierto, porque es lo que les digo, o sea, no podemos asegurar 100% que ella fue la persona que planificó todo, porque pruebas no hay. Uno lo intuye, uno lo imagina. Yo como persona, fuera ya de lo legal, lo imagino, que ella fue la persona que planificó y ayudó y facilitó los medios para que su hijo hiciera esto. Sí, yo sí lo creo, pero legalmente hablando, entonces, que es lo que se basa un tribunal, un juez, un tribunal no se basa en lo que las personas puedan creer, pensar o intuir, sino que si hay pruebas, si el delito es comprobable, si hay testigos por lo menos, o si hay arma homicida, etcétera, 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 y nada de esto se ha dado en este caso. O sea, ellos hicieron las cosas muy bien hechas, lamentablemente. Entonces nada, ella va a salir fuera, libre de este delito. Su hijo sí se va a tener que quedar 30 años en prisión, porque repito, que pueden ser 15, para que no se sorprendan, dado su buena conducta y esas cosas. Y bueno, eso. Nada, mis amores, era lo que les quería traer entonces el día de hoy, viernes, este update de este caso de Emely Peguero. Lamentable la situación, pero así es. Ya ustedes saben, nos vemos entonces en un video más, posiblemente el día de mañana sábado. Vamos a ver, si no, el lunes. Ya ustedes saben, hasta la próxima. Bye.